De manera muy interesante el estudio es que en Casa Alianza creemos que la definición de niño de la calle es un término equivocado y debe erradicarse. Por eso me da mucho gusto que esté Sofía Almazán, directora de Casa Alianza, porque esta semana hemos hablado de personas en situación de calle. Sofía, gracias por venir. Carla, muchísimas gracias a ustedes por tenerme aquí a hablar de esto. Primero, es que ya leí 7 cosas, no sé qué pregunta hacerte primero. Cuéntame eso de que a veces las razones son extremas y a veces no. Mira, hemos visto, y cuando empezamos a cambiar ese concepto y hablar de abandono social, nos dimos cuenta que el niño que está en una condición de invisibilidad, que pueden ser muchas causas, o de violencia, o de todo lo que nosotros consideramos que es abandono, finalmente es un niño que no está siendo atendido como necesita ser. Ellos empiezan a encontrar formas distintas de enfrentar esa condición. Y bueno, la extrema es salirse de su casa, pero todo esto lleva un grado. Y el abandono no es una condición especial de la pobreza. El abandono lo vemos en toda la sociedad, en los niños. O sea, podemos ir a zonas muy ricas donde los niños están abandonados. Están a lo mejor cuidados por personas que no son los padres, pero semi-cuidados. Y el abandono también tiene que ver con darles demasiadas cosas y no estar al pendiente de su situación emocional. Entonces, estas condiciones se ven dependiendo del nivel social en donde se encuentre y se toman las decisiones que a veces son de romper con el lazo familiar, pero esto es muy complejo. Continuando con el texto, dice, también se promueve la idea de que los niños y jóvenes que viven en la calle pueden salir adelante sin la ayuda de nadie, si así lo desean. ¿Es así? No, definitivamente. Si partimos de la idea de que un niño, estoy hablando de un niño y sobre todo los adolescentes, entre 12 y 18 años, los niños más pequeños todavía más, necesitan de una figura estable para seguir su desarrollo pleno. Es imposible que un niño solito, sin ayuda, esté en la calle. Y tan es así que la sobrevivencia, porque es sobrevivencia en la calle, se da porque hay manos ahí. Manos que así como ayudan en buena forma, también atrapan en la calle y hacen que los niños se queden ahí en una pseudo libertad, donde además van minando absolutamente todas sus facultades en muchos sentidos y sus derechos están violados de una manera repetitiva, ¿no? Exacto, repetitiva y permanente. Otra parte de este texto, aceptar que existen niños de la calle es evadir el problema. Hablar de ellos como si estar en la calle fuera normal y no preguntarse cómo es que ha llegado ahí, pues nos hace alejarnos de la situación y de nuestra responsabilidad social. Si la definición de niño de la calle es un término equivocado, ustedes sugieren que el término correcto es niño en situación de abandono social. Sí, y aunque es un término fuerte, lo que implica es voltear la cara a que somos la sociedad quien ha fallado a ese niño. Estamos teniendo pocas respuestas para que el niño sea cuidado, la infancia esté protegida, y necesitamos voltear a ver que este fenómeno de niños que están en esa condición es responsabilidad absolutamente de todos los actores sociales. Hay una idea en algunas etnias de África que es para que un niño crezca o florezca se necesita una aldea completa, eso dicen ellos. ¿Qué pasa con estos fenómenos ya inherentes a lo suburbano, en donde el papá se queda el papá tiene que viajar 2 horas y el niño en Ciudad Juárez, en Matamoros o en Ecatepec o en Tultitlán se queda solo sin una aldea que lo proteja, y el padre asegura que el niño está en una casa y tiene alimento suficiente para vivir. Por ejemplo, descríbeme abandono social en esa circunstancia. Mira, yo creo que es que bueno que haces esa pregunta, porque creo que la crítica que le han hecho mayormente a este término, y en realidad es como la sociedad debemos responder. ¿Qué pasa en otras sociedades donde se da la misma circunstancia, donde los padres tienen que trabajar, donde tienen que hacerse cargo del sustento, pero que existe todo un aparato que protege esta situación del niño mientras el padre no está suficientemente presente, o la madre?
esto significa que debe de haber toda una estructura en donde el niño se vea cuidado. Quiere decir escuelas de más tiempo, a lo mejor otro tipo de guarderías, a lo mejor estancias donde el niño pueda acudir, pero sobre todo que el padre tenga la facilidad de llevarlo y que no se le pongan trabas para que sus niños estén en una condición. Mira, hay pueblos todavía en México, y eso es algo que me gusta decir, y todavía existen, donde el niño sigue siendo importantísimo, y ahí el pueblo completo se vuelca a hablar, a cuidar al niño, haciendo la figura de esa estructura que no existe en una condición más formal en cuanto a estancias formales ni nada de esto. Entonces se reúnen las señoras, cuidan niños, todo existe. Pareciera que eso ya desapareció, todavía existe, porque eso fue en el pasado, ¿no? ¿Qué ocurre? A ver, ustedes tienen un cuarto de siglo trabajando directamente con la población. ¿Por qué es tan difícil hacer un censo? ¿Y por qué es tan complejo? O sea, no es que no se pueda establecer una política social, es que establecerles es un tema complejo, no es un tema fácil de abordar. ¿Nos cuentas? Mira, yo creo, Carla, y tengo casi 30 años en este tema, me parece que hay un gran desconocimiento y no se ha entendido bien este fenómeno. Como que fue un fenómeno que surgió, empezamos a ver niños en las calles, el gobierno empezó a crear respuestas no asertivas porque era regalar cosas, llevarles cosas, ponerles cosas al alcance. Después, no sé, en los 90 se hizo un censo, y fue un censo que estuvo mal hecho porque fue un censo sin metodología adecuada, se contaron a los niños varias veces, se contaron en diferentes horarios, quería decir que también se podían contar otras veces, entonces el censo no salió bien. Y de ahí para acá no hemos podido tener un verdadero censo, o sea, se han hecho intentos de censo donde simplemente salen cifras que confunden. Pero esto significa que dos cosas, un gran desconocimiento y una grandísima falta de voluntad de resolver este problema. No es prioridad para ningún gobierno. No ha sido prioridad. Simplemente contar de qué tamaño es nuestro problema en cuanto a niños que están con esa falta de atención no ha sido una prioridad. Cuando se le da atención, se le da una atención desde el ángulo asistencial y no para resolver el problema de fondo o de raíz. Entender primero el problema y después poder abordarlo. Me parece que está haciendo como asistencia nada más. Bueno, es que en alguna parte de la condición es tan dramática que tendría que haber intervención por lo menos los primeros quizá 2 años de asistencia. Pero ¿qué pasa cuando no hay seguimiento a ese niño, no? Y peor aún, Carla, es como un híbrido entre asistencia y a veces exclusión desde el gobierno, porque hay veces que los quieren, les llevan cosas y otros días los quitan del espacio. Entonces, es como una esquizofrenia, sí, es como un doble mensaje. Entonces, no se establecen reglas, no se establecen compromisos, no se establecen cuestiones a seguir, y esa es justo la cuestión que está reforzando la pérdida de estructura que la población que está en calle pues va teniendo a lo largo del tiempo. ¿Y las políticas que se implementan hacen diferencia de edad? O porque me imagino que tendría que haber un trato diferenciado, o cómo abordar esta problemática hacia menores, adolescentes, muy distinta a un adulto que está en calle. Tendría que haber políticas diferenciadas. No puedes ni siquiera resolver problemas desde el mismo ángulo. Totalmente de acuerdo. Y fíjate que a veces, obviamente se ha tratado en los últimos años, y hablo de los 2 últimos 3 años, se han empezado a hacer cosas muy diferenciadas entre niños y adultos. Pero igual siguen siendo reacciones más que acciones planeadas. ¿Por qué? Bueno, porque no hay una directriz clara. ¿Pero hay estudio? Porque lo que parece que es que hay buena voluntad y por inspiración se van haciendo cosas. Mira, sé que el gobierno de la ciudad, de hecho ya han tenido asesores externos. Sé que Bloomberg los ha estado asesorando para hacer un estudio, o están haciendo un estudio muy formal. Y bueno, sé que han habido reuniones hasta en Nueva York para hablar de esto, pero realmente con ustedes, no ha causado. ¿Les han tocado la puerta y les han dicho, oigan, cómo hacen funcionar su modelo? Fíjate que sí, o sea, sí nos han ido a visitar. De hecho, Bloomberg nos visitó a nosotros, nos preguntaron cómo hacíamos, qué hacíamos. Nosotros somos parte de una organización internacional que tiene su sede en Nueva York. En Nueva York han habido pláticas, pero hasta hoy no hemos visto aterrizadas las cosas todavía. Entonces, vamos a ver qué pasa con ese famoso censo, que es como nuestro principal objetivo ahorita. Esta semana estuvimos hablando de población en calle.
Y hablábamos, por ejemplo, desde un adulto que tiene un accidente cerebrovascular, de repente pierde la memoria, sale a la calle, deambula y se convierte en una persona en calle. Estamos hablando de un migrante que después de que ya pasa 2 o 3 semanas intentando hacer trabajos, duerme primero en una banca y luego abajo de un puente y ahí se queda. Y quisiera leer parte de tu estudio que dice, porque es real, los niños o jóvenes en situación de abandono social, cuando tú los ves sin aseo y crees y sospechas que están usando sustancias, bueno, muchas veces están afectados por gripa, por fiebre, por enfermedades gastrointestinales. A veces están adelgazados, evidentemente por la falta de alimento, pero no por un abuso de drogas, sino por una profunda desnutrición. ¿Cierto? Cierto. En realidad, la calle, así como provee muchas cosas, porque cuando alguien se aplica en la calle, come y duerme, o sea, puede satisfacer esas necesidades. Pero hay todo un mecanismo en la calle que hace que las personas vayan perdiendo estructura. ¿Y eso qué significa? Pues dejan de cuidar su salud, dejan de alimentarse, dejan de bañarse, dejan de muchas cosas a las que podrían tener acceso de diferentes formas. Sin embargo, es como una forma de vivir allá afuera, como dicen algunos, ¿no? Y entonces, en esa pérdida de estructura, también hay un tema que tiene que ver con cómo nos ven, cómo los vemos los demás a esas personas, y hay una serie de ganancias secundarias como muy intrínsecas que también generan otras formas de reacción de parte de la sociedad y de parte de esa población. Es como lo que le llaman el empoderamiento en la calle, o alguien, no me acuerdo si tú fuiste hace algún tiempo que estuve, o quién me platicó que un niño de 7, de 8 años en 7 o 6 semanas domina completamente la calle con todas sus trucos y sus mafias. Totalmente, y sabe perfecto cuando está hablando contigo qué te tiene que decir y qué puede obtener de ti. Y cómo relacionarse con la autoridad y con... Totalmente. Yo digo que es la cárcel de más alta seguridad que tenemos en este país, porque ya que estás ahí, te atrapa y no sales. O sea, te cuesta mucho trabajo salir, porque es como un estarte envolviendo en esas formas y ganar una serie de cosas. Y hay una cosa muy básica, el abandono te hace invisible. Entonces en la calle eres como invisible, pero visible cuando tú quieres. Eso te da un poder muy grande. Y eso hace que estés reforzando tu victimización como persona en calle, te sientas completamente separado y marginado, pero al mismo tiempo sepas cómo manejar a los otros para obtener lo que tú crees que necesitas. Aunque realmente, como se pierde ese autoconcepto, tu concepto está completamente deteriorado, dejas de saber lo que realmente necesitas. Entonces empiezas a no diferenciar entre salud y enfermedad, entre violencia y no como violencia. La humanidad, la psique se ve completamente alterada, pero no solo por depresión o por ansiedad, sino entras en un estado casi de inhumanidad. Sí, se va perdiendo esa dignidad, y de verdad cuando ves esa pérdida de estructura es algo impresionante, y realmente es en lo que nosotros trabajamos. Sofía Almazán Argumedo es la directora nacional de Casa Alianza. Si ustedes quieren saber más sobre población en calle, si quieren implementar algún modelo en sus ciudades o quieren donar, que eso es muy importante porque ustedes no reciben ayuda de gobierno, comuníquense. casaalianza.org, casaalianzamexico.org. Correcto. Y @salmazana. Es que hacer un Twitter está muy complejo. Gracias, Sofía. No, muchas gracias a ustedes. Gracias.